Hoy, viernes 11 de enero, en Interfaz, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, presentó al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, los resultados de los estudios sobre la educación superior en México y su relevancia para el mercado laboral. Arrancó en Tlalnepantla de Vaz el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Tenemos todos los detalles para ti. La Universidad Autónoma Metropolitana cumple 45 años y aquí en Interfaz te mostramos las actividades que llevarán a cabo para celebrarlo. En Interfaz hacemos un recorrido por el mundo para conocer sus sistemas educativos. Hoy visitaremos Colombia y platicaremos con Fernando Giraldo, politólogo, profesor e investigador de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, para enterarnos de todos los detalles. Es viernes de nuestra sección Docentes con Alfonso Herrera, quien hoy nos hablará de los videos y libros para maestros de telesecundaria. El director del Museo de Arte Popular viene a platicarnos de lo que nos ofrece este importante museo. Y no te pierdas las confesiones literarias de Javier Aranda. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Quédate, esto es Interfaz. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Interfaz? Muy buenos días, es un verdadero placer saludarlos esta mañana de viernes. Continúa el frío, todo este mes va a ser así que hay que abrigarnos, cuidarnos, pero por lo pronto nosotros estamos listos para platicar con ustedes, darles a conocer los últimos sucesos, pero también temas de gran importancia en materia educativa. Como sabemos, la educación es clave para el desarrollo de la sociedad. Saludo con mucho gusto a mi queridísima Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días, es un placer saludarte. Hoy venimos combinados de colores. Así es, Omar, es viernes y pues qué mejor que pues combinarnos de colores y estar listos para disfrutar el fin de semana. Pero antes, ya saben, les damos la bienvenida a este programa que pretende ser su interfaz con el mundo de la educación, el conocimiento, la innovación, la ciencia, la cultura y todo lo que tiene que ver con este amplísimo y riquísimo sector educativo. Saludamos con mucho gusto también a Griselda Yebra. Ella, ya saben, nos permite comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Acompáñennos en la siguiente hora y media. Tenemos mucha información muy interesante sobre el sector educativo. De la historia y del tiempo se han ido estableciendo mecanismos de mayor coordinación, cooperación, comunicación en el mundo. Se han creado instituciones internacionales fundamentales también para el desarrollo y la comunicación entre países. Como sabemos, un Estado-nación se conforma de tres principales poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y también hay distintos tipos de ejecutar el poder. Está el poder municipal, el poder estatal y el poder federal. Pero también existen otros intereses, otros organismos que también ejercen cierto poder y tienen protagonismo en la escena internacional, y para ello se creó, por ejemplo, en 1945 la Organización de las Naciones Unidas para promover la paz entre las naciones, una tarea loable. Después de la Segunda Guerra Mundial no se ha visto, por fortuna, algo parecido. Pero también se han creado organismos económicos o financieros como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, y también se creó en 1946 un organismo importante, la OCDE, que precisamente pretende impulsar el desarrollo de las sociedades del mundo. Son instituciones independientes que tienen su propia jurisdicción, su propia configuración y organigrama dentro de las escenas internacionales, y que confluyen y que tienen que ver con todo el mundo. Es importante por ello que las naciones se acerquen a estos organismos, los estudien, los evalúen y, por supuesto, de forma responsable, de forma también muy consciente de lo que se está firmando, porque a veces pueden otorgarse préstamos económicos, que es muy importante. Por supuesto, también subsanarlos de forma inmediata, como aquellos que presta el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, pero hay acuerdos importantes que comprometen a un Estado, a un país, precisamente a lograr esos objetivos que pueden estar en el ámbito también social, y eso también es muy importante. Vamos a ver qué ha pasado en estos recientes días con precisamente este tipo de acuerdos.
Así es, Omar, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, Ángel Gurría, presentó al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, los resultados de los estudios sobre la educación superior en México y su relevancia para el mercado laboral. Datos alentadores para el futuro de los egresados de las distintas universidades de nuestro país. En México, la cobertura de educación superior ha ido en aumento. En el ciclo escolar 2017-2018, estaban matriculados 4.6 millones de jóvenes en alguna institución de educación superior, un incremento de 2.4 millones con respecto al año 2000. Sin embargo, esto no se refleja en el mercado laboral. Existe un desfase entre las habilidades que los estudiantes adquieren en las universidades y las que demanda el ámbito productivo. El informe La educación superior en México, resultados y relevancia para el mercado laboral, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, detalla que casi la mitad de los empleadores alertan de una falta de competencias en su sector y consideran que la educación y formación de los jóvenes no es adecuada a sus necesidades. En contraparte, casi 1 de cada 2 egresados trabaja en empleos que no requieren de preparación de educación superior, mientras que más de 1 de cada 4 egresados trabaja en la economía informal. En México, los beneficios potenciales de la educación superior son todavía limitados. Casi 1 de cada 2 egresados trabaja en un empleo que no requeriría educación superior, es decir, están sobrecalificados. Y eso es un desperdicio, tanto de los recursos para crear la calificación como de la calificación misma, porque no está siendo aplicada para el propósito para el que debería estar siendo aplicada de manera cotidiana. José Ángel Gurría presentó los resultados ante el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y destacó 12 recomendaciones en las que es prioritaria la colaboración entre el gobierno y las instituciones de educación superior. Los estudiantes necesitan más apoyo, no solo para tener éxito en sus estudios, sino para conectar mejor con el mercado laboral. Estamos hablando nuevamente de casos que ya existen experiencias. En Australia, en Irlanda, son totalmente diferentes, Irlanda y Australia. Sin embargo, hay experiencias que se pueden usar en términos de la excelencia. Entre las recomendaciones destacan alinear el sistema de educación superior con el mercado laboral, apoyar a los estudiantes para que tengan éxito entre la educación y las opciones de trabajo, así como la colaboración efectiva para mejorar los resultados y la relevancia de la educación superior. En su oportunidad, el secretario Esteban Moctezuma celebró la realización de estudios de este tipo que están basados en evidencia y porque invitan a realizar una profunda reflexión sobre la actualidad en México. Todo esto lo tenemos que tomar como información para hacer una profunda reflexión y lograr mejorar cada vez más la educación superior en nuestro país. Porque no se trata exclusivamente de mejorar parcialmente el sistema, sino de transformarlo de una manera que realmente ayude a combatir, a superar los grandes retos que tiene México en materia social, en materia económica, en materia productiva. El titular de la SEP aseguró que se trabajará de manera articulada para tener la educación superior que el país requiere en el futuro, pues aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere formar mexicanos que tengan un gran amor por el país y estén comprometidos con su desarrollo. El informe también propone destinar mayores recursos a las universidades e institutos tecnológicos, así como promover innovaciones pedagógicas para garantizar la calidad, equidad y relevancia de la educación, que tenga una mejor relación entre conocimientos y competencias. Pues muy relevante este acompañamiento que hacen organismos internacionales de la educación en nuestro país. Y cabe señalar también, Omar, que ayer, pues en el marco de esta presencia de funcionarios de la OCDE, también se platicó del programa Niñas STEM Puede, que este organismo está acompañando también, que se trata de juntar a un grupo de científicas mexicanas para acompañar a las niñas e inspirarlas a optar por carreras que tienen que ver con la ciencia y las ingenierías. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas. Esto es Interfaz.
vámonos con más temas de relevancia educativa. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, adelantó que la SEP planteará una nueva ley de educación superior pertinente y actualizada. Vamos a conocer todos los detalles. Con el propósito de articular eficientemente la estructura educativa nacional, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contempla modificaciones a las leyes secundarias e incluso la creación de una nueva ley de educación superior. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, adelantó que ya trabajan en la conformación de este nuevo marco normativo que contribuya a mejorar la educación superior en el país y siente las bases para la óptima operación de las universidades e institutos tecnológicos. Estamos trabajando en una nueva ley de educación superior porque pues la anterior ya es una ley que está muy rebasada, entonces sí, lo estamos haciendo. Obviamente tiene prioridad el tema de la iniciativa de reforma constitucional, después las leyes secundarias que emanan de ello y después sería la ley de educación superior. El titular de la SEP indicó que derivado de la iniciativa de reforma constitucional al artículo 3, se detallan los rubros principales, como la conformación del Centro para la Revalorización del Magisterio, que sustituirá al actual Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Aclaró que el nuevo organismo tendrá autonomía técnica y entre sus responsabilidades destaca la de medir el estado de la educación en el país. La propuesta educativa del actual gobierno está teniendo eco a nivel internacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dirigida por José Ángel Gurría, apoya los planteamientos de vincular la evaluación magisterial y la capacitación, ya que sus buenos resultados podrían tener impacto en otras naciones. En diciembre pasado, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma al artículo 3 de la Constitución, en la que se establece la obligatoriedad de la educación superior. Para alcanzar este objetivo, el gobierno busca ampliar la cobertura entre 10 y 12% en cada universidad, creará 100 nuevas instituciones de educación superior y entregará 300,000 becas en todo el país a estudiantes de escasos recursos a fin de evitar la deserción. Así es, ¿y qué pasa con aquellos jóvenes que, bueno, ya terminaron sus carreras, ya no están estudiando o tuvieron que abandonar sus opciones académicas y tampoco han logrado insertarse en el sector laboral? Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador y Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, anunciaron el inicio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a ver de qué se trata. Una de las metas planteadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es garantizar que todos, las niñas, niños y jóvenes, tengan el acceso a la educación y, en el caso de los jóvenes, tengan acceso a un trabajo digno. Se planteó apoyar a 2.600.000 jóvenes como aprendices. 2.600.000 jóvenes que van a capacitarse y van a tener un ingreso asegurado mientras se están formando de 3.600 pesos mensuales. Y si pasamos de la meta de 2.600.000, va a haber presupuesto, porque lo que queremos es que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Al encabezar el arranque del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el primer mandatario aseguró que esta política pública atenderá a todos los chicos que no han tenido acceso al mercado laboral por falta de oportunidades. Precisó que también se trata de uno de los primeros programas para beneficiar a este sector de la población y que en los días siguientes se presentarán nuevas políticas en materia educativa, como las becas a estudiantes. Inicia aquí en Tlalnepantla este programa y ya vienen los otros. Las becas para los que estudian en el nivel básico, becas para todos los que estudian en el nivel medio superior, en las preparatorias. Todos van a recibir una beca mensual. Y becas para los que están estudiando en la universidad de familias de escasos recursos económicos. Y otros apoyos
Por su parte, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que uno de los objetivos de este programa es que los jóvenes desarrollen habilidades para su vida profesional. Nuestra apuesta es que ayude a que una vez que egresen, los jóvenes no solo cuenten con mayores habilidades para el trabajo, sino también con mayor seguridad en lo que son capaces de lograr, en que no solo se sientan incluidos y tomados en cuenta, sino que se conviertan en protagonistas del presente. En este sentido, destacó el eje rector de este programa bajo las figuras del aprendiz y tutor, que se convertirá en un maestro que genere vocaciones en los jóvenes para que aporten sus conocimientos al bienestar de nuestro país. ¿Quién no guarda en su memoria al maestro que le ayudó a descubrir talentos y despertar vocaciones? Todos los mexicanos tenemos derecho a un maestro de esos que dejan marca y te cambian la vida. Y en Jóvenes Construyendo el Futuro habrá cientos de miles de tutores voluntarios dispuestos a sacar adelante a toda una generación de mexicanos. Los jóvenes becarios agradecieron que este programa les permita solventar sus gastos y continuar realizando sus deberes escolares, como la elaboración de una investigación de tesis para que puedan titularse. Al ser pasante es un poco a veces complicado poder insertarte a los mercados laborales. El poder insertarme a un programa como este me permitiría poder llevar a cabo mi tesis, poder asimismo poder solventar los gastos con la solventación económica que este programa nos ofrece, pero más que nada poder acudir a un programa, establecerme en un espacio laboral que me permita adquirir la experiencia necesaria que yo posteriormente podré anotar más, como una más en mi currícula. Alejandra Carrasco fue una de las primeras jóvenes que recibieron su tarjeta de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se les depositará el apoyo mensual de 3,600 pesos una vez que inicien con su capacitación el próximo 21 de enero. Me siento muy bien, el que me hayan otorgado el mismo presidente la tarjeta, ya que me van a estar apoyando mensualmente con esta beca, y el saber que este programa realmente sí va a influir mucho en todos los jóvenes del país. Otros beneficiarios dijeron que la constancia que reciban una vez que terminen su capacitación de 1 año podrán utilizarla para su futura vida laboral, ya que les acredita experiencia y lo pueden añadir a su currículum. La ayuda que da el servicio médico y que ya es algo curricular que yo voy a poder utilizar después de que acabe la capacitación y que se va a poder ingresar a mi currículum vitae. Me parece bien porque muchos de mis compañeros más grandes de preparatoria, universidad, me decían que no conseguían trabajo por la falta de experiencia. Y la Universidad Autónoma Metropolitana cumple 45 años de ser una casa, como su lema lo dice, abierta al tiempo, manteniendo también así el espíritu innovador. Y desde su primer rector, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, hasta la fecha, vamos a ver con qué actividades van a celebrar este importante aniversario. A inicios de los 70, México experimentó un momento crucial en materia educativa en revisión de la currícula y de los métodos de enseñanza. Con este movimiento, se creó la Ley Nacional para la Educación de los Adultos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como los centros de investigación especializados fuera de las universidades. En esa ola, el 10 de enero de 1974, se fundó la Universidad Autónoma Metropolitana, bajo los postulados de que fuera pública, metropolitana, autónoma, innovadora en lo educativo y en lo organizacional. Su primer rector fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien concibió a la UAM en 3 unidades, ubicando la investigación científica en la unidad Iztapalapa, las carreras tradicionales como la ingeniería civil y la arquitectura en la unidad Azcapotzalco y el área de la salud en la unidad Xochimilco. Hoy, 45 años después, esta universidad se ubica en los primeros rankings nacionales, manteniendo su espíritu innovador, público y autónomo, refiere su rector Eduardo Peñalosa Castro. En estos 45 años hemos hecho muchas cosas, pero lo más importante es que seguimos siendo una universidad innovadora. Entonces vamos a continuar con la innovación. Por un lado, estamos renovando la planta docente. Eso es algo muy importante y que, bueno, ya tuvimos el año pasado una primera edición de una convocatoria para que la gente que tiene más edad dé lugar para que los jóvenes
empiecen a incursionar en la universidad, pero la otra es mejorar también las condiciones de docencia y de preparación de los alumnos. Desde su concepción, la Metropolitana rompió con el esquema tradicional universitario al transitar del sistema educativo superior de lo tradicional a lo moderno. También renovó el mercado académico y dio un perfil específico a cada profesión. Su primer examen de admisión se realizó el domingo 25 de agosto de 1974, del cual resultaron seleccionados 3.300. El 30 de septiembre iniciaron clase en la unidad Iztapalapa y el 11 de noviembre en Azcapotzalco y Xochimilco. Esta primera generación tuvo una alta preparación y dedicación en sus estudios, ya que se habían contratado 600 académicos con amplia experiencia, con una relación de 5.5 alumnos por profesor. A lo largo de estas 4 décadas y media, la Metropolitana ha tenido un incremento en su plantilla de profesores. Cuenta con 3.000 maestros de tiempo completo, casi 200 de medio tiempo y 160 de tiempo parcial. Todos ellos organizados en 179 cuerpos académicos. En tanto, cuenta con una matrícula de más de 45,000 estudiantes en las unidades Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco. Termina de hacer realidad una cuestión muy importante, que es la universidad no solo es para enseñarle a los alumnos, sino también tenemos investigación y también tenemos trabajo de preservación de la cultura. Entonces, estas 3 cosas creo que han ido de la mano en la Universidad Autónoma Metropolitana y han permitido no solo una participación de la universidad que ha sido fundamental en el entorno nacional y en el entorno metropolitano, sino también ha permitido una formación de los alumnos de una manera muy completa. Para festejar este 45 aniversario, la UAM realiza durante este año una serie de actividades divididas en las áreas sustantivas de la universidad, como la docencia, la investigación y la difusión y preservación de la cultura. Para ello, se conformó una comisión. Hicimos una convocatoria el año pasado para que proyectos que emergen de la comunidad misma se puedan considerar. Entonces hay una comisión, yo he formado una comisión que está trabajando en el desarrollo de esta conmemoración de los 45 años y están empezando a proponer una serie de posibilidades. Una de las principales actividades es la publicación de un libro que compila la historia de la institución, sus éxitos y los retos que enfrenta a futuro. Entre las actividades conmemorativas destacan conferencias magistrales, exposiciones y conciertos. Y sigamos platicando sobre esta casa de estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana, porque firmó un acuerdo de cooperación con la Alcaldía de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. ¿Quieren saber en qué consiste? Vamos a ver. La alcaldesa de Tlalpan, la doctora Patricia Aceves, y el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Eduardo Peñalosa Castro, firmaron un convenio general de colaboración para estrechar los lazos de trabajo en beneficio de los ciudadanos de Tlalpan y la comunidad de la UAM. Bueno, este convenio es muy importante para nosotros. En primera, por ser la UAM una de las universidades más importantes del país, por la magnitud del número de licenciaturas que posee y también de posgrados, y toda esta consolidación que existe tanto en la docencia como en la investigación, difusión de la cultura y servicio hacia la comunidad. En una alcaldía de tantos miles de habitantes, poder trabajar de una manera intensa. Este fue el convenio marco, pero vamos a ir haciendo algunos convenios más específicos en donde podamos ir involucrándonos de una manera más especializada con algunas áreas. Pero lo más importante es que la universidad tiene un conjunto de elementos que tienen conocimiento y que lo pueden aplicar afuera. Este convenio impulsará principalmente la salud comunitaria y el desarrollo urbano, pero también contempla acciones en favor del medio ambiente. La alcaldesa de Tlalpan asegura que pertenecer al sector académico ofrece una visión diferente. Un investigador siempre va a buscar el beneficio de sus investigaciones para la ciudadanía, para la sociedad. Y parte importante de esta sociedad la componen los estudiantes. Los estudiantes están en la UAM, están para trabajar junto con grupos de académicos
la universidad es así, es muy orientada a que hay investigación, la investigación la hacen los profesores investigadores y también hacen la docencia. Entonces involucran a los alumnos, quienes a su vez conocen de la investigación y conocen también de la docencia. Este cambio o esta transformación implica precisamente la integración de una manera activa en los proyectos para el bien de la sociedad. La ciudadanía está muy entusiasmada, tiene la convicción de que quiere participar, de que todos queremos cambiar por el bien del país, ¿no? Porque si el cambio del país empieza por el cambio de sus ciudadanos. Los representantes coincidieron en que esta es una excelente manera de empezar el año. Y bueno, es así como la colaboración entre las instituciones de educación superior con otros organismos, como por ejemplo pues los gobiernos de la Ciudad de México, es fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Una pausa y volvemos con más, no se vayan. Y en más temas de la Secretaría de Educación Pública, permítame comentarles que está implementando un programa de austeridad y ahorro financiero para optimizar los recursos de programas y acciones que beneficien a estudiantes y profesores. Vamos a conocer los detalles. Con el propósito de hacer más eficientes los recursos públicos para destinarlos a programas que tengan un impacto en la población mexicana, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una serie de medidas de austeridad. Esas acciones, entre las que destacan la reducción de gastos por representación, de viáticos y telefonía celular, están teniendo eco en las dependencias de Estado. En su caso, la Secretaría de Educación Pública ha atendido los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda de reducir en 30% la plantilla de personal de confianza y por honorarios. El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, destacó que estas directrices se cumplen priorizando que las tareas se realicen con efectividad y alcanzando los objetivos. Efectivamente, vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme, cumplir con las tareas en su conjunto y mejorarnos en toda la perspectiva. Entonces es obvio que en términos de austeridad republicana tenemos que plantearnos trabajar con efectividad y cumplir con todas nuestras labores con menos trabajadores, y esa es una realidad. De acuerdo con el planteamiento presidencial, los recursos que se ahorrarán se destinarán a programas sociales de alto impacto, como es el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas Benito Juárez, destinados a beneficiar a los estudiantes en el ámbito académico y laboral. A decir del subsecretario Concheiro, las medidas de reducción de gastos se llevan a cabo de forma analítica, considerando cada una de las tareas de la Administración Pública Federal y, en el caso del ámbito educativo, en rubros que no afecten funciones prioritarias. No fue un recorte a tontas y a locas, sino fue un recorte pensado, discutido área por área, de lo que éramos capaces, y hay áreas que no podemos dejar de cubrir con el número de trabajadores que tenían, qué sé yo, imagínense ustedes una universidad abierta y a distancia con un recorte del 30%, disculpen, ahí no podemos funcionar. En toda la administración pública se está ejecutando la reducción del gasto corriente, los apoyos para gasolina, los seguros de gastos médicos y prestaciones superiores a las de la ley. Para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se plantea destinar más de 44,000 millones de pesos, mientras que se entregarán becas de 2,600 pesos a 2,3 millones de estudiantes de educación media superior en todo el país. Y bueno, vamos a temas internacionales porque desde el viernes pasado iniciamos un recorrido para conocer los distintos sistemas y modelos educativos alrededor del mundo. Hoy vamos a visitar Colombia, un país muy importante dentro de la región iberoamericana. Vamos a ver este interesante reportaje especial acerca de la educación en Colombia. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Colombia es el quinto país más grande de América Latina, con una población estimada de 47.6 millones de habitantes, que en su mayoría son jóvenes. Por eso la educación es vista como la principal prioridad para mejorar la prosperidad económica y social del país. Y hemos logrado, en un trabajo exhaustivo con el Congreso de la República, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Educación, que los recursos de inversión
para el sector superen los 4 billones de pesos, la cifra más alta de inversión que se haya visto en el sector educativo. Y también alcanzamos un presupuesto en educación que supera los 41 billones de pesos, también el presupuesto más alto que se ha asignado para la educación. La educación en Colombia es un derecho ciudadano y desde 1991 fue agregada a su constitución como una prioridad para el gobierno. También fue ratificada en la Ley General de Educación de 1994, que dice que todos los colombianos tienen derecho a acceder a la educación para su desarrollo personal y para el beneficio de la sociedad. La educación es una preocupación de todos los colombianos. Todos tenemos que trabajar por una mejor calidad de nuestra educación y tener la mejor atención, la mejor cobertura. Actualmente la educación obligatoria en ese país es de 10 años y comprende desde los 5 hasta los 15 años de edad. El Ministerio de Educación de Colombia es el encargado de gestionar, coordinar y supervisar la educación del país, así como de asegurar que todos tengan acceso a ella. Su sistema educativo se organiza en educación formal, educación informal y educación para el trabajo o desarrollo humano. La educación reconocida como formal es aquella que se imparte en instituciones administradas por el Estado, sujeta a pautas curriculares y que lleva a recibir títulos. Se constituye principalmente por 5 niveles: inicial, preescolar, básico, medio y superior. A su vez, estos niveles tienen una serie de periodos que comprenden diferentes aprendizajes. La educación inicial comienza a los 3 años con el prejardín. A partir de los 4 años se cursa el jardín y a los 5 el preescolar. Posteriormente comienza la educación básica, que comprende los siguientes 5 años de primaria y 4 más de secundaria. 2 años más son para la educación media, mismos que pueden ser tomados en diferentes modalidades como la formación académica general, en el bachillerato académico, con programas de formación y educación vocacional, en el bachillerato técnico o escuelas normales superiores, donde se forman a los futuros maestros. Finalmente, pueden acceder al nivel superior, que inicia con las carreras universitarias que van desde los 2 hasta los 4 años, y finaliza con los grados superiores de maestría, doctorado o especialización, que pueden ir desde 1 año hasta los 5. Por otro lado, la educación para el trabajo y el desarrollo humano es ofrecida principalmente por instituciones oficiales y privadas. Los programas cursados conducen a títulos en niveles técnicos y en otras áreas específicas. Se organiza por horas de trabajo o por créditos académicos y no se rige por el sistema formal. Además, se enfocan principalmente a la capacitación para generar expertos en diferentes actividades laborales. Sin embargo, la ley permite que un egresado del sistema formal pueda terminar sus estudios en una entidad de educación para el trabajo y desarrollo humano, debidamente certificada, consiguiendo de esta forma reconocer sus saberes en la educación superior. En cuanto a la educación informal, no está organizada y se refiere a personas e instituciones cuya finalidad no es principalmente la educativa. Pues interesante este proyecto colombiano en cuanto a la educación. Vamos a seguir hablando sobre este modelo, Ana Cristina. Creo que vale mucho la pena seguir profundizando al respecto. Regresando de la pausa, precisamente vamos a tener una entrevista muy interesante con un experto en temas educativos allá de Colombia. Vamos una breve pausa, regresamos con más temas. En 1861, el presidente Benito Juárez entra triunfante a la capital de la República, concluyendo la Guerra de Reforma. Precisamente lo que ya les decíamos antes de irnos a pausa, vamos a conocer más sobre el sistema educativo colombiano, a lo cual agradecemos que nos tome la llamada a Fernando Giraldo. Él es politólogo, profesor e investigador de la Universidad del Norte en Barranquilla. Precisamente nos enlazamos vía Skype hasta Barranquilla, esta hermosa ciudad colombiana. Gracias por estar con nosotros, un placer, muy buenos días, un fuerte abrazo hasta Colombia. Y muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación y para usted, Omar y Ana, un saludo especial. Gracias, muchísimas gracias. Me gustaría que nos platicara de forma general cuáles han sido los importantes cambios en las últimas décadas dentro del modelo educativo colombiano que, bueno, pues seguramente se ha venido reforzando. Yo creo que los elementos principales que podríamos destacar son dos. Uno, que es un sistema que ha logrado en medio de las dificultades y de las vicisitudes de la nación colombiana y de las limitaciones sociales, un poco más de cobertura en cuanto al número de jóvenes que pueden acceder a la educación
superior. Sin embargo, el país sigue manteniendo completamente abandonada el sistema educativo, las regiones, y esa educación está especialmente concentrada en los grandes centros urbanos. Se ha visto abocada a unos desafíos particulares por las características históricas de Colombia, por las profundas desigualdades sociales, pero ese es como el elemento principal, y creo que ha habido una mayor apertura a las ciencias sociales y digamos que a las ciencias de la salud especialmente. Creo que uno de los logros más importantes del sistema educativo, no obstante que tiene una serie de falencias y de limitaciones que han terminado limitando los logros que se han hecho en el pasado y que ponen en una situación de profunda crisis, particularmente la educación oficial colombiana, que está muy abandonada por el Estado y que no tiene cobertura nacional. Profesor Fernando, me da muchísimo gusto saludarlo hasta Barranquilla, Colombia. Yo quisiera preguntarle, bueno, hemos visto en los últimos años además un acento muy especial por parte del gobierno colombiano hacia las industrias creativas, y mi pregunta va en el sentido de si la educación también ha tomado este giro para potenciar pues la llamada economía naranja de las industrias creativas en este país. En realidad, yo diría que es muy escaso. Si bien ha habido un esfuerzo por crear un modelo basado en el emprendimiento, en la creatividad, en la iniciativa, en realidad digamos, todo lo que es este tipo de industria ha estado concentrado en 2 o 3 instituciones universitarias en Colombia, fundamentalmente de tipo privado. De hecho, porque la educación privada en Colombia tiene un especial privilegio en el sistema educativo colombiano, que no es un sistema suficientemente integral. Y ha estado especialmente concentrado sobre todo en Medellín y en la ciudad de Bogotá. Prácticamente el resto del país está completamente desierto en cuanto a este tipo de programas de formación dirigidas a estas áreas o a estos sectores. Claro, ¿cómo abraza la Constitución colombiana a la educación? Por poner un ejemplo, en México el artículo 3 es el que pone el orden y el margen al respecto en cuanto al sistema educativo en México. Allá en Colombia, ¿cómo se trata, por ejemplo, en temas importantes como la gratuidad o laicidad? Bueno, la Constitución colombiana de 1991 la consagra la necesidad de una apertura y de una cobertura mayor, tendiendo a ser universal. Sin embargo, la realidad sigue siendo tosuda y solo un 35% de los jóvenes logran acceder y una parte de ellos terminar los estudios universitarios. En buena medida el abandono de quienes ingresan, que ya de por sí es menos del 40%, no logran terminar por condiciones sobre todo de orden socioeconómico. Porque una cosa es poder ingresar y otra cosa es poderse sostener. Pero también porque hay que decir que la universidad privada es una universidad que tiene cerca del 50% de la altura en Colombia y es altamente costosa para las condiciones de ingreso de los colombianos y la capacidad de consumo de los colombianos. Y la educación pública es una educación sin cobertura nacional, muy lejos de serlo. Por el otro lado, muy poco planificada y desfinanciada por parte del Estado. Eso ha hecho, quizás porque hemos destinado buena parte de los recursos a otros frentes que el Estado ha tenido que atender, pero tampoco ha habido suficiente voluntad por parte de los gobiernos, a pesar de que la Constitución lo ordena. Creo que todavía estamos muy a pesar de la Constitución del 91, muy desfasados con respecto a lo que se quería en 1991. Finalmente, profesor Fernando, a mí me gustaría preguntarle, bueno, Colombia acaba de vivir algo histórico que fue pues, la firma de la paz con una de las guerrillas más importantes, no solamente de ese país, sino de toda América Latina. Y en este sentido yo quisiera preguntarle cómo el sistema educativo de alguna forma pues, se ha sumado a estos esfuerzos de paz en Colombia, por ejemplo, para la integración de los muchos jóvenes que formaban parte de esta guerrilla y que ahora pues están buscando insertarse, integrarse de nueva cuenta en la vida civil. Yo creo que esto se ha dado como en dos dimensiones fundamentalmente. La primera es que las instituciones educativas, sobre todo a nivel superior, han estado dirigiendo todos sus esfuerzos de investigación, incluso de producción de conocimiento, para atender los problemas que en las regiones que se vieron directamente afectadas de manera flagrante por el conflicto
para el desarrollo territorial, para la planificación de la gestión pública en particular y para el emprendimiento de proyectos de orden económico y las universidades casi todas, privadas y públicas, han hecho un esfuerzo muy grande tratando de coordinar con el gobierno, digamos, una mayor dedicación académica, tecnológica y científica para ayudar a atender ese problema que es un problema de los territorios, donde se desarrollaba el conflicto y donde la población más pobre también estaba presente. Lo otro es la cobertura en cuanto a esas personas de las zonas que están abandonadas por el Estado y donde se afloró todo el conflicto y se mantuvo exacerbado. Ahí las universidades tratan de llegar con nuevos programas, algunos de capacitación no formal, no conducente, por lo menos a diplomas, y en otros casos lentamente abriendo cupos a las personas que provienen de esas regiones. Pero la limitación está dada por la falta de voluntad para ayudar a entender el conflicto desde esta perspectiva, sino porque sigue siendo pobre la cobertura de la educación pública en Colombia, lo cual también afecta a atender a esas regiones que históricamente han estado abandonadas. Pero sí, no, le agradecemos muchísimo, Fernando Geraldo, politólogo, profesor investigador de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, pues esta explicación sobre este importante sistema educativo colombiano, por supuesto importante también para el país y la región. Gracias por haber estado con nosotros en Interfaz, por supuesto esperamos comunicarnos seguido sobre este tipo de temas. Gracias, un fuerte abrazo. Un saludo para ustedes y muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más temas. Esto es Interfaz. Y bueno, ya sabemos que es viernes y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida de vuelta a nuestra sección Docentes. Ya está con nosotros Alfonso Herrera Peña, director de Medios Audiovisuales e Informáticos de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, con quien platicamos todos los viernes acerca de distintos aspectos de la telesecundaria, un sistema educativo pues que ha sido muy fuerte, muy importante para nuestro país, para llevar la educación a los lugares más apartados, a las comunidades pues que tienen difícil acceso. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre los materiales, los libros para los maestros y también los videos para los maestros. Bienvenido, Alfonso, es un gusto tenerte aquí de vuelta. Muchas gracias. Alfonso, buenos días. Buenos días, buen día. Pues bueno, buen día también para nuestros maestros y maestras de telesecundaria. Deseándoles que este 2019 sea un año lleno de muchos éxitos, de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza en favor de nuestros estudiantes en todo el país. Y pues bueno, bien lo decías, vamos a platicar sobre los libros para el maestro y los videos para el maestro. Los libros para el maestro están presentes para los 3 grados en todas las asignaturas. Tenemos estos libros para el maestro y en el caso particular, y es lo que quiero comentar ahora, en el caso particular de primer grado, pues los libros para el maestro traen una serie de información muy importante para los maestros que son como el colchón, son la herramienta que empuja para que el maestro se entere de qué van los enfoques en cada una de las asignaturas, los enfoques pedagógicos, y también de qué van los procesos para poder intervenir en la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos en cada una de las asignaturas. Sí. Es realmente el libro de cabecera de los maestros de las 6 asignaturas que se encuentran en primer grado. Y ahora, además de eso, pues estamos poniendo en sus manos ya los videos para el maestro. ¿Qué son los videos para el maestro? Bueno, al igual que estamos trabajando con los libros para el alumno, una vez que tenemos el libro para el alumno, vienen señalados con iconos de manera muy específica en dónde van, dónde están sugeridos el uso de los videos y de los recursos informáticos. En los libros para el maestro, de igual manera tenemos también los videos que van a ayudar a que el maestro amplíe sus horizontes en términos de sugerencias concretas para trabajar contenidos en el aula.
¿no? ¿Qué tipo de aprendizajes esperados tenemos? ¿Cómo se pueden desarrollar? ¿Cómo el maestro puede utilizar algunas estrategias para implementar el aprendizaje de esos contenidos que están señalados en los libros? Entonces, bueno, estamos viendo en este momento, por ejemplo, el libro para el maestro de geografía. Está el índice. En el índice tenemos al principio las orientaciones generales y después de las orientaciones generales vienen sugerencias puntuales. ¿Qué debe de hacer el maestro? Y vean ustedes aquí, tenemos en esto que es la señalización del bloque 1, que se titula Espacio Geográfico y Naturaleza. Aquí vienen señalados también con íconos de manera precisa en dónde debe de ir el video que el maestro va a consultar para poder ampliar sus horizontes en términos de cómo trabajar estos aprendizajes esperados con sus alumnos. Pues si nos lo permites, vamos a ver un video que precisamente preparamos para que redondee esta información que estás comentándonos, estimado Alfonso. Claro. Adelante. Que sí. Videos para el maestro. Geografía, primer grado. Bloque 1. 4. Leer el espacio geográfico. Práctica de la lectura e interpretación de mapas. Bienvenidos, profesores de telesecundaria. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Estanislao Hernández Figueroa. Soy geógrafo y colaboro en la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. En esta ocasión vamos a abordar un tema relevante. ¿Cuál es el tema de hoy? Haremos una pequeña práctica sobre la lectura e interpretación de mapas. ¿Qué se entiende por lectura e interpretación de mapas? Lo primero que diremos es que un mapa es como un libro. Si hacemos este símil, diremos que yo puedo tener un libro. Bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? El modelo del video que dura aproximadamente 7 minutos y explica de forma muy sucinta, muy concreta de qué se trata, ¿no? Así es, sí son temas muy específicos. En este caso, por ejemplo, se está presentando la forma en cómo se pueden dar las lecturas de los mapas, ¿no? Claro. Esta información es bien importante para un docente que no es especialista en el área de geografía y que con esto puede tener herramientas concretas para orientar a sus alumnos en el aprendizaje de la lectura de los mapas, ¿no? Entonces son, como ven, pues son compañeros maestros, Claro, ¿no? Que son especialistas en las diferentes asignaturas que de manera muy concreta le van a decir al maestro cómo puede abordar el aprendizaje de estos contenidos en el aula. Más o menos, ¿cuántos videos, Alfonso, existen con esta guía específica para los maestros dentro de pues estos nuevos materiales? ¿Y dónde se pueden consultar? Claro, pues bueno, miren, tenemos materiales, videos para el maestro de las 6 asignaturas que están en primer grado. Tenemos un promedio más o menos como de 50 videos por cada una de las asignaturas y están 50 organizadas por cada una de las asignaturas. Exactamente, y están organizados por bloques. Recordemos que el aprendizaje en la educación básica está organizado por bloques, ¿no? Que corresponde con los momentos de evaluación. ¿Y dónde se pueden encontrar? Estos materiales se pueden encontrar en nuestro portal. En el portal de telesecundaria. Yo invito a que nuestros compañeros maestros, a los asesores técnicos pedagógicos, se acerquen al portal. Ahí los pueden consultar, pero además están disponibles para descarga, ¿no? Entonces el maestro los puede descargar y los puede llevar. Y finalmente también están abiertos para cualquier público, ¿no? Sí, Efectivamente. No se requieren claves, no se requieren... Bueno, en el caso específico de los materiales de telesecundaria sí se requieren tener las claves de acceso, que para los maestros de telesecundaria es muy sencillo, ¿no? A través de su clave de centro de trabajo pueden acceder. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfonso Herrera Peña, director de Medios Audiovisuales e Informáticos de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Gracias, como siempre. Feliz año, lo mejor para este 2019, para ti, por supuesto, para toda esta comunidad tan importante de las telesecundarias. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos con más temas, nos vamos acercando hacia la parte de la cultura. Regresamos.
seguimos con temas muy interesantes. Hay un museo en el centro histórico que en realidad vale muchísimo la pena visitar. Es el Museo de Arte Popular, también conocido como MAP. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto que nos acompañe en el estudio Walter Bolsterli. Ya nos dirá si así se pronuncia bien. Él es director del Museo de Arte, precisamente Museo de Arte Popular. Y bueno, vamos a platicar de todo lo que sucede en estos rincones de este museo tan bonito, tan exquisito y también con muchas aristas. Pero antes de entrar a su historia y conocer más al respecto, me gustaría que nos platicaras qué debemos de entender por arte popular, para ir más o menos centrando estas aristas, porque bueno, pues arte es una palabra muy grande, por supuesto también popular, pero cuando las juntamos, ¿hacia qué nos redirigimos? Claro, primero que nada, muchas gracias, muy feliz año, Ana Cristina, Omar. Gracias. Muy amable por la invitación. Sí, efectivamente, yo creo que tienes mucha razón y cada día nos vamos más alejando de una palabra que es artesanía, que tiene que ver muchísimo con los oficios, que México es extremadamente rico en esto, y el arte popular que finalmente lo ejercen gente que no ha tenido a lo mejor la preparación, entre comillas, académica que han tenido otros, y que de alguna manera celebran y fabrican cosas tanto de uso utilitario como de uso ornamental, como de uso artístico. Claro. Yo muchas veces cuando me dicen por qué se hacen tantas diferenciaciones, lo que les digo para quitarnos un poco toda la telaraña que tenemos en la cabeza es, son creadores, tanto el artesano, el artista popular como el artista académico son creadores. Y de ahí finalmente muchas veces el mercado es el que va determinando hacia dónde se le puede clasificar más al artista, pero hoy en día tenemos artesanos o artistas populares que son verdaderamente unos artistas con una enorme capacidad, con un talento desbordante en cualquiera de sus campos y que cada día vamos aceptando más este término de artista popular y que va aceptándolo también la sociedad y el mercado. Hay gente como Jacobo Ángeles y María, su mujer, por ejemplo, de Tilcajete, Oaxaca, que hacen alebrijes tallados en madera, que no se alejan para nada de una gran creación de un artista contemporáneo, claro, ¿no? Que no se alejan para nada de un artista como Toledo, por ejemplo, que en el sentido circular del término, cuando crean y trabajan para la sociedad, así como Toledo funda Proax y prácticamente todos sus ingresos los dedica a Oaxaca, pues Jacobo y María hacen lo mismo. Tienen un restaurante con comida tradicional, tienen un grupo de baile regional, tienen un invernadero para seguir teniendo producción de árboles para poder trabajar después la talla en madera. Entonces yo creo que cada día vamos acercando más los términos. Nosotros tenemos una bienal que se llama Arte Sano entre Artistas, que es precisamente arte saludable, y ponemos a trabajar a un artesano con un artista, con un diseñador industrial o con un arquitecto. Y estamos tratando también de llenar este hueco que hay entre el artista popular y el artista académico, vuelvo a ponerle comillas, y que hay una enorme posibilidad de creación, de ubicarlos, de precios, y que esto nos da oportunidad para que México vaya creciendo también. Esto lo comienza a hacer Walter Gropius en 1919 con la famosa escuela de Bauhaus, y que hasta la fecha sigue teniendo importancia esta escuela. Entonces, ¿por qué abandonar este hueco y quedarnos en un lado con artistas populares y quedarnos con el otro con el artista académico, cuando finalmente son creadores y tenemos que tenerles un enorme respeto a unos y a otros? No, pues una gran iniciativa, sin duda. Claro, muy importante esto que nos comenta, y me imagino que parte de llenar este hueco es que existan espacios como el MAP donde pues exista un recinto, ¿no? Como un museo, como en los que se exhiben todas las obras de arte, y que tenga esta labor de buscar, exaltar, por supuesto estudiar y reconocer a estos grandes artistas. En ese sentido, platíquenos un poco acerca de la historia del MAP. Mira, el museo comienza, hay dos museos más en la Ciudad de México que tienen cierta tendencia al arte popular. Uno es la Sala Etnográfica de Antropología, que como bien lo indica su nombre,
tiene una fundamentación y un objetivo etnográfico, el Museo de Culturas Populares en Coyoacán, que lleva un historial fascinante, pero que tiene más bien una visión sociológica. Y la estética, por un lado, la autoría, por otro, de los artistas populares, se había abandonado. Y yo creo que es importantísimo ya dejar de hablar de las piñas de Tzintzuntzan y hablar de los autores que hacen esas piñas de Tzintzuntzan, ¿no? O de los alebrijes como genérico, y hablar de Jacobo, o hablar de David, o hablar de muchísimos artistas que están trabajando ahí. Entonces, eso es uno de los objetivos del museo. La otra parte fue ver los objetos con un punto de vista estético. Indudablemente, la importancia estética de todos los objetos artesanales, tanto utilitarios como no utilitarios, es imprescindible. Y que además hoy día se pueden conocer en el mismo museo, por ejemplo, todas las expresiones artesanales de México. Exactamente, tenemos todas las ramas artesanales, tenemos un recorrido por toda la República Mexicana, y una cosa que para mí ha sido fundamental y es básica, es la correlación entre la biodiversidad y la artesanía. No es lo mismo lo que puede elaborar un artesano o un artista popular en una zona semidesértica como un artista popular en la selva lacandona. Los materiales, las fuentes inspiracionales, la materia prima, las necesidades, la cosmovisión. Yo siempre pongo un ejemplo que de repente es muy simple, de que nunca vamos a ver un esquimal tejiendo sombreros de palma. Y la respuesta es muy obvia, sí, pues no tienen palmas. No nada más no tienen palmas. Jamás en la historia de la humanidad van a tener el sol en el cenit. Por lo tanto, no necesitan un sombrero. Claro. Entonces, a ese grado la naturaleza llega a determinar el diseño, la forma, la materia prima, la fuente inspiracional, los colores. Entonces, yo creo que vamos teniendo que entender que si queremos cuidar nuestro arte popular, tenemos que cuidar nuestra biodiversidad y viceversa. Y además un sinfín de exposiciones, talleres, que bueno, nos llevaría bastante tiempo poder recorrer lo que está, pero sí me gustaría que nos pudiera proporcionar la página de internet precisamente para que el público pues vea la dirección, vea qué talleres hay, qué alternativas hay para visitar. Mira, es la www. No, es que ahora acaba de ahí está, mira, de hecho ahí está. Sí, exactamente. .map.cdmx.gov.mx, ¿no? Ahí está esa página y ahí pueden revisar absolutamente todo, y estamos aparte muy céntricos, estamos a una cuadra de la Avenida Juárez, tenemos metro, tenemos metrobús, todo alrededor. Ahorita que tenemos problemas de que no hay gasolina, pueden llegar en cualquier otro tipo de transportes. El centro es lo mejor conectado, así que bueno, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana, Walter, y bueno, pues nos vemos pronto por ahí. Perfectísimo, gracias Ana Cristina, gracias, muy amables. Y nos esperamos pronto otra vez por aquí en los estudios. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz, no se vayan. Y esta mañana en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy se presentará el programa de apoyos para personas con discapacidad en Tlapa, en Guerrero. Y aseguró que las niñas y niños serán principales beneficiados de este programa, un sector que ha sido poco atendido y que por supuesto también estimulará que puedan insertarse a la educación. Hoy vamos a estar en una de las regiones más pobres de México, en Tlapa, Guerrero, en la montaña. Y vamos hoy a iniciar el programa de pensión para personas con discapacidad. Se va a apoyar a 1 millón de personas con discapacidad. Van a recibir una pensión mensual, 1,274 pesos mensuales a discapacitados. Todas las niñas y todos los niños pobres con discapacidad van a recibir este apoyo. Y hoy inicia ese programa, voy a estar presente en Tlapa, Guerrero.
Bueno, pues así esta mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. También llegó ya el fin de semana y no pueden faltar nuestras recomendaciones culturales. Y recuerden, si visitan alguno de los espacios que recomendamos, no dejen de subir sus fotos y comentarios en nuestras redes sociales, AYEDMX, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Así que ahí los esperamos. Comienza un nuevo fin de semana con las mejores recomendaciones culturales para conocer un poco más sobre la cultura y el arte de la Ciudad de México. Durante el 2018, diversos museos y recintos culturales abrieron sus puertas. Uno de ellos fue el Museo de Sitio y Centro de Visitantes de Chapultepec. Dos espacios que a través de 4 zonas interactivas buscan resaltar la memoria histórica, la riqueza biológica y la cultural del bosque de Chapultepec, zona que año con año recibe a más de 19 millones de personas. Este nuevo museo se ubica en la primera sección de Chapultepec sobre la Gran Avenida. La mejor ruta para llegar es por la Puerta de los Leones o por la entrada conocida como Pasillo Metro. Si te gusta el arte contemporáneo, una exposición que no te debes de perder es Ficción y Tiempo, en el Centro Cultural de Tlatelolco. Muestra que tiene como objetivo plantear 4 preguntas clave. ¿Qué futuros podemos imaginar hoy? ¿Dónde y cómo se almacena la memoria? ¿Cómo será visto el presente cuando ya se ha pasado? ¿La historia es fija e inamovible? Dibujos, fotografías, esculturas, videos, pinturas e instalaciones complementan esta muestra de 27 artistas contemporáneos. El Metro de la Ciudad de México es uno de los espacios más concurridos de la capital, y con el objetivo de ser más que un medio de transporte, una amplia serie de muestras museográficas se encuentran entre sus diferentes estaciones. Mixcoac es la elegida para ser sede del Museo del Metro. Compuesto por 7 salas, los usuarios podrán conocer sobre la historia de este transporte, la amplia colección de boletos y el proceso de construcción de diversas líneas. También está dedicado a rescatar el pasado prehispánico y acercar a los visitantes a sus raíces. Por último, pero no menos importante, el Museo de Arte Popular abre sus puertas al proyecto Lotería de Artistas, exposición que reúne a 112 artistas especializados en el arte contemporáneo para crear una mezcla entre su nuevo arte con el tradicional juego mexicano. Cada obra está compuesta por fotografías, dibujos y pinturas expuestas en bastidores de acrílico, diseñados por el arquitecto Pérez Feregrino. Esta muestra está acompañada por un libro y una caja que invita a los usuarios a jugar lotería de una nueva manera. No olvides que si realizas alguna de estas recomendaciones puedes enviarnos tus fotos a nuestras redes sociales. Bueno, ahora sí, llegó la hora de la sección más esperada de la semana de nuestro colaborador Javier Aranda, que viene a hacernos sus confesiones literarias, que en esta ocasión pues son también muy estéticas. Querido Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Ana. Buenos días, Javier, un placer saludarte. Hola, buenos días, Omar. Pues sí, digamos, vamos acordes también a los tiempos, que ya ves que ahora hay libros que son gráficos. Sí, claro. Y hay libros, por ejemplo, pienso en Las lágrimas de Eros, que es un gran ensayo sobre el erotismo, sobre el dolor, sobre muchas cosas, en donde el libro empieza con mucho texto, es puro texto, y empieza a incluir de vez en cuando una imagen, y el final del libro son puras imágenes. Entonces ya llegamos a esa etapa en donde existen pocos textos en muchos casos, y las que nos dicen muchas cosas, nos cuentan historias, son las imágenes. Claro. Entonces el Centro de la Imagen, pues cada 2 años hace la Bienal de Fotografía, que es, digamos, una manera de tomarle el pulso a lo que está pasando. Y
publicaron un catálogo que me llamó mucho la atención precisamente porque da cuenta de cómo la mirada está cambiando, de qué manera, hacia dónde vamos y también de las propuestas que la gente está haciendo, ¿no? Porque vivimos en una época que es profundamente visual. Vivimos en la época del selfie, en donde soy yo con la pirámide del Sol o de la Luna o de Egipto. Claro, claro. Sí, yo y el mundo, ¿no? Exacto. Entonces yo le preguntaba a los organizadores de esto y estaba leyendo un texto espléndido de Ambra Polidori, que es una fotógrafa estupenda, ¿qué tanto tiene que ver este torbellino de imágenes con las propuestas estéticas de una bienal? Claro. Y ella en su texto dice que bueno, que fue bastante pobre la propuesta de mucha gente, precisamente porque no hay mucho rigor. Y esta vorágine también jala a algunos fotógrafos, sobre todo los nuevos, como que a mimetizarse con el entorno. Claro. Y eso no permite, digamos, darle el empaque que una buena imagen puede dar, ¿no? Y me daban un ejemplo, por ejemplo, dice, pues ahora los chavos sacan 200 fotos o 2000 fotos de un viaje. ¿Quién las va a revisar? Vamos a hacer, Javier, si me permites, perdón que te interrumpa, una breve pausa que tenemos que hacerle. Regresamos para precisamente hablar de este tema tan importante y que seguramente muchas personas están muy interesadas. Regresamos. Continuamos platicando de este interesantísimo tema, esta narrativa de lo que muestra una fotografía, Javier, a partir de este libro que nos cuentas, el catálogo de la edición número 18 de la Bienal de Fotografía. Y bueno, hablábamos de cómo están conformándose la nueva visión respecto a lo que es una foto. Fíjate que a pesar de que hay demasiadas imágenes, si tú haces, yo creo, el conteo de tu recorrido de tu casa a la escuela de tu hijo o a tu trabajo, yo creo que más de 2000 imágenes te aparecen de muchas maneras a lo largo del camino. Sí. Entonces, aparentemente tenemos mucha cultura visual, pero también hay que ser muy claros, no toda la imagen que tenemos tiene alta calidad. Muchas imágenes son hechas para desechar. Desgraciadamente, por ejemplo, en la publicidad, a veces hace algunos años había unos anuncios que a mucha gente les gustaban, nos gustaban, decían qué bien hecha imagen, está fijada o qué buena historia, o sea, te decían algo, te provocaban algo, y ahora en la publicidad que encontramos dices, bueno, pues qué quiere, o sea, ¿qué me están vendiendo? No entiendes el discurso. Y yo creo, como algunos fotógrafos piensan, que una imagen vale si esa imagen te hace sonreír, o te hace llorar, o te hace enojar, o te provoca algo, una cosa emocional. Si no te provocas eso, pues es una imagen para nada, ¿no? Entonces es el hecho de que saquemos tantas imágenes. Imagínate si yo en un viaje saco 200 fotos, ¿cuándo las voy a seleccionar? Y ahí, por ejemplo, fotógrafos como Graciela Iturbide o como Álvarez Bravo decían que para hacer fotos necesitabas tiempo. Y eso quiere decir que tú vas a una comunidad o vas al metro incluso y vas a estar viendo y conviviendo, te vas a meter a ese ambiente, vas a formar parte de él para que tú encuentres justamente el instante que quieres rescatar de todo eso. Lo demás puede no estar. Claro. Pero ese instante, ese momento, esa instantánea, te va a decir muchas cosas de algo. Si no tenemos paciencia, bueno, pues estamos un poquito perdidos, ¿no? En este mar de imágenes que dice nada, ¿no? Es mucha basura. Claro. Y sin embargo, Javier, sí ha habido, o por lo menos así se percibe, un auge de los fotógrafos mexicanos, ¿no? Sí han destacado en los últimos años, por ejemplo, en competencias como la Copa Mundial de Fotografía, tenemos mexicanos seleccionados por National Geographic, etcétera. ¿Cómo tú percibes que también se haya dado este auge de buenos fotógrafos en los últimos años en México? Sí hay un auge, pero también hay un gran mercado. Es como el mercado editorial, pues hay más libros que en 1920 o 50, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean mejores libros. Y en materia de fotografía es lo mismo. Forman parte de una industria. Hay, por ejemplo, revistas especializadas como National Geographic que sí necesitan, ahora sí que imágenes poderosas para atrapar al lector y meterte a la revista, ¿no? O a su página web. Pero no necesariamente. Luego hay muchas supuestas buenas imágenes en publicaciones respetables que pues, empiezan a perder el respeto de la gente porque dicen, bueno, pues, ¿qué me están presentando? No me están dando nada, ¿no? Y es por haber hecho de esto toda una industria. Y hay fotógrafos como Enrique Cartier-Bresson que decía que lo que tú me decías en el intercorte, Omar,
y es atrapar el momento. Él decía, yo no preparo nada, o sea, no pongo una puesta en escena para sacar la imagen. Voy caminando y la encuentro. Para eso tienes que estar dispuesto. Y para estar dispuesto necesitas cierta cultura visual que necesariamente tiene que transitar por uno de las artes plásticas, por la pintura. Los grandes fotógrafos, la gente que tiene ese ojo, tiene que ver mucho con la composición, y la composición la aprenden viendo qué pinturas. Claro. Finalmente, Javier, entonces este texto, este libro que precisamente contiene fotografías, ¿son de mexicanos? ¿Este texto se puede, o este libro se puede conseguir ya en cualquier Se puede conseguir básicamente en el Centro de la Imagen, en algunas librerías, y es una buena forma de tomarle el pulso, digamos, a la imagen, cómo se ha estado modificando y qué lugar tenemos nosotros, porque ya todos somos fotógrafos en potencia. ¿Mexicanos únicamente? Sí. Mexicanos únicamente y son... Bueno, no es cierto. Había españoles la Bienal pasada también, bueno, es cierto. Si no, pues vamos a investigarlo para definir. Sí, lo decía porque sí es un encuentro precisamente de diversas visiones, porque creo que el ojo tanto mexicano como internacional puede fungir muy interesante, ¿no? Sí, pero hay temas que se comparten. Por ejemplo, la migración, cada rato lo ves, porque pues, es una realidad en Turquía, en Alemania, aquí, en donde quieras. Bueno, pues ahí está interesantísimo el catálogo de la edición número 18 de la Bienal de Fotografía, que ya está listo, ya está impreso. Muchísimas gracias, Javier. No, a ustedes. Gracias. Gracias, Javier. Así llegamos al final de esta emisión de Interfaz. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes con más sobre el sector educativo. Hasta luego.